Me encuentro en el Centro del Riñón Guadalajara con el doctor Julio Ramos. Él es nefrólogo con especialidad en enfermedad del riñón, trasplantes y hemodiálisis. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muchas gracias, gracias por acompañarnos y bueno, a tu auditorio por recibirnos desde sus hogares y pues bueno, platicar un poquito sobre algo tan importante para nuestra sociedad que es la enfermedad renal, ¿no? Doctor, sabemos que Centro del Riñón Guadalajara ha creado un método nuevo para lo que es la prevención de hemodiálisis. Así es, mira, el Centro de Unión Guadalajara se ha esforzado a lo largo de estos años de buscar que la gente que tiene una enfermedad renal en ciertas etapas, pues prevenga la llegada a un tratamiento de diálisis o hemodiálisis. Obviamente esto no es una receta única o específica, esto es un modelo de atención diseñado a la medida de cada uno de los pacientes de acuerdo a los factores de riesgo que cada paciente tiene y los factores asociados a esto. Esto quiere decir que un paciente que vive con hipertensión, que vive con diabetes, que tiene padecimientos prostáticos o problemas infecciosos urinarios, enfermedades quísticas en los riñones. Obviamente, cada uno de los pacientes tenemos que buscar cuál es el factor causal para saber hasta dónde podemos limitar el daño. Existen diversos productos y suplementos que han contribuido como auxiliares para prevenir, retardar y en algunos de los casos evitar que la gente llegue a una condición de diálisis. Esto a veces se malinterpreta y la gente a veces confunde esto con un proceso de tipo charlatanería. Esto que se ha hecho a lo largo de este tiempo, existen muchos testimonios de pacientes que más adelante le podremos dar a la gente una evidencia de que ha habido casos en los que el paciente, después de tener una condición de diálisis por alguna situación secundaria, ¿sí? Hablo de casos en procesos infecciosos severos, hablo de pacientes que fueron expuestos a medios de contraste, pacientes que sufrieron una enfermedad de tipo inmunológica y que obviamente revirtieron este daño, son pacientes que por alguna situación estuvieron en diálisis y logramos de manera conjunta prevenir una llegada a una condición de esto. Digo, creo que eso a la gente le va a dar una panorámica de que esto no es una receta de cocina. Algunos de los pacientes cuando escuchan de un producto o de un suplemento dicen, bueno, me lo tomo y ya esto va a desaparecer de manera diferente. Creo que, Carla, tú entiendes eh, que la enfermedad renal va más allá de simplemente tratar. Hay que hacer un modelo de atención de acuerdo a las necesidades que cada paciente tiene. Esto no es único para un paciente, único para un cierto tipo de individuos. Es importante que la gente que nos está viendo desde sus televisores recuerde que es muy importante la evaluación clínica completa. Un paciente debe ser evaluado de manera integral. ¿Qué quiere decir esto? Es armar un rompecabezas para que el paciente reciba un tratamiento completo, desde la cuestión hábitos y nutrición. Obviamente, el paciente que marca la pauta en su funcionalidad renal deteriorada, pero ¿cuál fue la causa? ¿Es única? ¿Es múltiple? ¿Y cómo se está abordando? ¿Está tomando algún producto, medicamento o algo que esté contribuyendo a que esto se acelere? Por eso hay que detectar de manera temprana cuáles son todos los factores de riesgo que conllevan a que la gente tenga una condición deteriorada y entre en una falla renal que sea irreversible y que los lleve a una condición de diálisis, hemodiálisis y que en un momento dado la gente quiera llevar a un trasplante. Es importante que aquel que tenga un antecedente familiar, una enfermedad como diabetes o hipertensión, se trate de manera temprana para que esto no llegue a ser una condición. Creo que esto es parte de lo que nosotros hemos buscado y por eso decimos orgullosamente que somos pioneros en la prevención de diálisis y hemos marcado un eslogan en la clínica que es más vale prevenir que dializar. Cuando ya existen antecedentes familiares, ¿desde qué momento debe de preocuparse la persona? Desde el simple hecho de que haya un antecedente familiar, los niños deben ser evaluados de manera ordinaria año con año, también en la etapa adulta. Un riñón, si no existe algún antecedente cala, es importante que la gente se dé cuenta de que hay un foco encendido porque hay alguien en la familia, ¿sí? Entonces eso nos obliga a estar acudiendo, porque se puede hacer latente en cualquier momento. Entonces tú dices en qué momento, desde el momento en que sabes que existe un antecedente. En ese momento ya hay un foco encendido. Dices, oye, fíjate que yo
Carla, soy tu paciente y fíjate que yo tuve a mi papá que vivió con insuficiencia renal y tuvo diálisis. ¿Cómo cada cuánto me debo de checar? Carla, ¿ya te checaste? No, pero tengo miedo. Que esa es la primera causa que hace que la gente no se acerque a nosotros. Nosotros somos un artículo de lujo. ¿Por qué? Porque nos convertimos, la gente llega a nosotros cuando ya probó el remedio, ya escuchó a la vecina, ¿sí? Ya probaron el palo, la pastilla, el brujo. Ese tipo de situaciones son los que desafortunadamente a veces la llegada a estos lugares, a estos centros, es cuando la gente ya tiene desesperanza, ¿sí? Y obviamente a veces lo que les podemos ofrecer es poco. Cuando la gente toma conciencia de que esto debe ser atendido de manera temprana, todo el entorno cambia, Carla. ¿Qué tipo de estudios debe de realizarse la persona para prevención? Bueno, es muy importante. Para mí un estudio fundamental y básico en sangre y orina es la medición del nivel de creatinina, que es un producto de eliminación a través de la vía urinaria, para calcularlo en sangre y ver el aspecto físico de la orina. Que la orina no contenga proteínas, no contenga sangre, ¿sí? Obviamente que no muestre datos infecciosos o que te den la pauta de que hay que seguir buscando. Pero con solo medir estas dos cosas puedes decirle a la gente cuál es el valor pronóstico de su funcionalidad renal, calcular de manera rápida, matemáticamente, cuál es el nivel de funcionalidad y de daño que en un momento dado puede tener y empezar una búsqueda más incisiva si existe algún factor de riesgo. ¿En Centro del Riñón Guadalajara encontramos laboratorio? Así es, el Centro del Riñón de Guadalajara cuenta con el área de laboratorio, rayos X, ultrasonido, unidad de hemodiálisis, unidad de nutrición, talleres de alimentación que estamos de manera programada haciendo para que la gente tenga un conocimiento más a fondo, no solo de manera teórica en una consulta. Estamos ahora haciendo talleres de manera práctica en el que nos reunimos un equipo de expertos del área de salud y alimentación renal y preparamos y degustamos un cierto tipo de platillos para que la gente se ambiente y obviamente encuentre cuál es el sazonador ideal que no pone en riesgo su salud renal, punto 1. 2, buscamos que ese sabor al paladar y a la vista cuando ponemos en el plato se vuelva algo agradable. Esto en el primer capítulo que acabamos de grabar en el Centro del Riñón dio un resultado muy alentador. Toda la gente que estuvo presente, porque se llenó antes de lo que nosotros mismos pensamos, realmente el costo de recuperación que se estableció para este taller tenía nada más el objetivo de que la gente usáramos los utensilios para que en un momento dado se pudiera repetir y obviamente vamos a hacer algo más, pero todos los que estuvieron ahí quieren volver a estar porque quieren aprender a conocer otro tipo de platillos. Eso te habla de la necesidad que tiene la sociedad de aprender a comer diferente. ¿Qué es aquello que te hace daño a ti o a los tuyos? Vamos a empezar a hacer talleres para ir a supermercados, para hacer la buena despensa. Okay. Ese es un taller que todavía no hemos ejecutado, en el que vamos a levantar imágenes de cómo se hace y cuáles son los estantes que debemos de ponerles una cruz para que la gente empiece a entender. No buscamos afectar una cuestión mercadológica, pero sí buscamos crear una cultura. ¿Qué cosas no deben de estar dentro de tu despensa para que no tengas factores de riesgo? Y orientarte a ti y a los tuyos para que tengas una mejor cultura alimenticia. Exacto, y es bajo el riesgo de uno el si nosotros lo consumimos, pero bueno, ya hay una advertencia de que es un alimento que no nos conviene consumir. Doctor, pues muchísimas gracias por esta entrevista, por esta información, fue muy interesante. Gracias a ti y a tu auditorio y Carla, nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima.